Bien, pues buenos días. Les agradezco a todas y todos que estén presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral en nuestra sesión final del Diplomado de Organismos Públicos Locales Electorales. Este diplomado ha pretendido darles a ustedes información, conocimientos, comentarios mínimos que puedan serles de utilidad para entender adecuadamente el funcionamiento, la responsabilidad, los alcances, la competencia de los organismos públicos locales electorales, de los OPLES. Desde luego, bajo el entendido de que todo esto debe ser matizado a partir de la realidad específica de cada instituto, ¿no? O comisión o consejo electoral. U OPLE, porque pues, el que sí se llama OPLE es el de Veracruz, ¿no? Pero, por ejemplo, en Nuevo León es comisión, en San Luis es consejo. Entonces, bueno, pues, si bien la reforma constitucional de 2014 pretendió una mayor uniformidad y seguramente la logró, la realidad es que no nos podemos sustraer a las circunstancias específicas y concretas que vive cada órgano electoral administrativo y que lo hace operar o funcionar de cierta manera. Y esto depende de varios factores. En primer lugar, del entorno político en el que se vive. No es lo mismo ser el OPLE de la Ciudad de México que el OPLE de Yucatán, ¿no? Y no me refiero a la capacidad económica o al número de personas, sino me refiero a la realidad política de cada lugar. En segundo lugar, la propia legislación que establece en cada entidad pues ciertas particularidades. Por ejemplo, hay OPLES que todavía resuelven procedimientos sancionadores, sobre todo los ordinarios, ¿no? En una primera instancia. Bueno, ¿no? O hay OPLES que tienen competencias relevantes para coadyuvar en las elecciones submunicipales, otros que no. Bueno, depende. Y también, desde luego, del cariz, si me permiten decirlo así, del cariz o del estilo que cada Consejo General de OPLE le quiere imprimir a su gestión, ¿no? Entonces, de repente hay quienes hacen más énfasis en las labores puramente electorales, hay quienes trabajan con mayor denuedo la cuestión de la educación cívica, vamos, va dependiendo de cada uno. Lo que creo que sí podemos ir afirmando para entrar en la materia que nos convoca el día de hoy es que enfrentan algunos retos que son, digamos, en términos generales, más o menos compartidos por todos los OPLES. Es interesante esta plática en este momento porque con emisiones anteriores del diplomado, los retos de los que hablábamos eran muy distintos de los que vamos a platicar ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaba la reforma electoral, que incidía, por ejemplo, en la competencia y la estructura de los OPLES. Entonces, bueno, pues ahí el reto era, en su caso, la implementación de la reforma electoral, los ajustes en la legislación local, los ajustes internos que se tenían que realizar. Y hoy vivimos en un momento político distinto. Desde luego, yo no diría que tenemos que dar como algo ya olvidado, ¿no? Y borrado la reforma electoral, el plan B. Alguien de aquí me dirá, oiga, doctor, pues ¿qué no sabe que la Corte ya resolvió? Y yo diré, sí, claro que lo sé, pero también sé que se ha dicho por parte de políticos importantes que pasada las elecciones se va a volver a presentar una reforma electoral, ¿no? Y recordemos que la Corte determina la inconstitucionalidad de la última reforma por una cuestión de forma, no de fondo. Por lo tanto, purgada la forma, se puede volver a presentar y podría volverse a aprobar, ¿no? Entonces, la realidad es que creo que un primer reto, si me permiten plantearlo así, es que los institutos electorales locales no deben considerar como algo totalmente borrado, totalmente fuera de lugar, una posibilidad de una cercana reforma electoral, posiblemente parecida a la inmediata anterior. Y desde luego ahí habrá que analizar si será una reforma constitucional o una reforma a nivel legal.
En este momento no lo sabemos, pero posiblemente lo que sí podemos afirmar es que el calado de esa reforma va a depender de las fuerzas políticas tal y como queden en el Congreso. Si una fuerza política tiene, junto con las fuerzas aliadas o cercanas, tiene la posibilidad de impulsar una reforma constitucional en la materia electoral, como en otras, seguramente lo hará, ¿no? Sería de esperarse que se hiciera. Y en ese contexto tendríamos que preguntarnos si revivirá aquella idea ya no tan nueva de desaparecer a los órganos electorales locales. Y digo ya no tan nueva porque ustedes lo saben, en la reforma de 2014 se discutió, ¿no? Y en 2014 alguna fuerza política, Acción Nacional, impulsaba la desaparición de los institutos electorales locales, dando los argumentos que en su momento les parecieron prudentes y que tenían que ver esencialmente con una supuesta o real sujeción de los institutos electorales locales a la voluntad de quienes gobernaban los estados. Entonces, es la primera vez que esto se plantea. Sabemos que no llegó a buen puerto esta propuesta porque los institutos siguieron existiendo. Ahora, digamos, en una versión nueva, modernizada, que son los soples. No existen los soples antes de la reforma de 2014, existen los institutos electorales, las comisiones, los consejos, pero no existen los soples como tales. O sea, esta noción que tenemos hoy de facultades compartidas para los procesos electorales locales entre lo local y lo federal, eso es posterior, eso es de la reforma de 2014, por eso sería incorrecto referirnos a OPLES antes de 2014, no existían. Existían los institutos, pero no los soples. Y esto sabemos se revive en el intento de reforma electoral a nivel constitucional del año pasado, ¿no? El famoso Plan A, bajo una argumentación distinta. A ver, si el argumento de 2014 fue desaparezcámoslos porque están sujetos a las gubernaturas, el argumento de 2022 fue desaparezcámoslo por una cuestión de ahorro y porque se repiten hay una redundancia en las atribuciones y en las competencias entre el INE y los institutos electorales locales. Se hizo un esfuerzo comunicativo, ¿no? Por tratar de mostrar que no es así, que son facultades compartidas, que el INE no tiene la capacidad técnica o de personal para ejecutar elecciones en los 2.500 y tantos municipios que tenemos en el país, más diputaciones locales, más las elecciones federales, más todas las atribuciones que tienen los soples en materia de elecciones por sistemas normativos internos. Me parece que ahí hubo un esfuerzo por presentar razones que justificaran esto. Pero también me queda la impresión de que si no fue así, o sea, pero es una impresión que podemos no compartir y ahorita en la etapa de debate pues, podremos debatirla. Me parece que si no salió adelante esa reforma constitucional, no fue porque haya habido un convencimiento de que los institutos locales debían existir, sino más bien me parece que fue simplemente porque no hubo los votos. Lo cual nos hace pensar desde lo local qué pueden hacer los institutos electorales locales para tratar de justificar su existencia. Y entonces alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, pues, ¿qué se le olvida de cuando usted estuvo en un OPLE? No sabe lo mucho que se trabaja, el esfuerzo, la entrega del funcionariado. Sí, claro que lo sé. Vamos, no me olvido de eso, claro que lo sé. Pero lo que digo es que probablemente haya que hacer un esfuerzo distinto para demostrar que esto se hace, que esto es socialmente valioso, que es importante hacerlo y que no se puede hacer desde lo federal. No sé si me explique, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de redoblemos los trabajos, no, ya sé que mucho se trabaja. No, sino lo que yo estoy planteando es cómo podemos presentar la idoneidad de la existencia de los soples de una manera que resulte más convincente. Creo que esto tiene que ver con permítanme decirlo así, un error en la denominación. Si ustedes se fijan, todos los institutos, y obvio, todo lo que estoy diciendo es opinable. Ahorita, al final, Andrés o Beatriz me levantan la mano y refutan absolutamente todo lo que estoy diciendo, ¿no? Son reflexiones que estoy planteando.
Si ustedes se fijan, se llaman normalmente institutos electorales o instituto electoral y de participación ciudadana, o sea, todos hacen el énfasis en lo electoral y en la participación ciudadana, que desde luego son funciones que se desarrollan y en las que se hace un gran trabajo. Pero si ustedes se fijan, los OPLES tienen una atribución constitucional que, por ejemplo, el INE no tiene y que además les conlleva a los OPLES un gran esfuerzo de personal y de recursos. ¿De qué competencia constitucional estaré hablando? Algo que por mandato del 41 le toca a los institutos locales. La educación cívica, la educación cívica. El 41 constitucional lo dice con diáfana claridad, le corresponde a los institutos electorales, a los soples, educación cívica. Fíjense que es muy interesante porque no lo dice por referencia al INE, lo dice claramente como una atribución o competencia de los institutos electorales locales, de los famosos soples. Si nosotros conjuntamos entonces las facultades o atribuciones electorales, las de participación ciudadana y las de educación cívica, creo que básicamente lo que podemos decir es que los institutos electorales tienen una facultad muy importante de construcción de ciudadanía, ¿no? Que se hace y que va más allá de los propios procesos electorales o en su caso de los ejercicios de democracia participativa. Pero esto no es evidente. O sea, esta que es una actividad permanente y constante, mientras nosotros estamos en esta aula virtual, en los OPLES hay actividades de educación cívica, ¿no? Lo mismo está corriendo un concurso, una convocatoria para ensayo, para oratoria, que se están desarrollando ahorita actividades de educación cívica en alguna escuela, que ya están planeando los veranos electorales. O sea, en este momento, mientras estamos aquí, se están desarrollando estas actividades de educación cívica, que son las que muestran que el órgano existe más allá del periodo electoral. Porque lo que normalmente piensa la ciudadanía es, primero, que todo lo hace el INE, y segunda, que los órganos electorales no tienen chamba fuera de las elecciones, y por lo tanto, pues, ¿para qué están? Pues que estén nomás 2, 3 meses en lo que se hacen las elecciones y se acabó, ¿no? Por eso yo he sostenido que la denominación es errónea, es equivocada, se queda corta, ¿no? Porque no somos meramente o solamente institutos electorales. No somos solamente institutos de participación ciudadana, somos, en esencia, institutos de la democracia. Y entonces, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el Instituto de la Democracia de la Ciudad de México. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas es el Instituto de la Democracia Chapaneca. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro es el Instituto de la Democracia de Querétaro, la democracia queretana. Y la democracia es un algo de todos los días, de todo el tiempo y de todas las personas, ¿no? No solamente de los partidos o de las candidaturas, sino de todas las personas. Creo que si pudiéramos construir una explicación, no quisiera decir defensa, porque suena que hay ataque, ¿no? Pero yo más bien diría una explicación del porqué de los OPLES a partir justamente de eso, o sea, a partir de que son institutos de la democracia. Creo que esto pudiera presentar de mejor manera, primero, la necesidad de su permanencia, ¿no? Segundo, la importancia de las actividades que desarrollan fuera de proceso electoral. Porque además también esto nos habla, por ejemplo, de la democracia, sí la democracia representativa, la de las elecciones, sí la democracia participativa de los plebiscitos, referendos, consultas populares, revocación de mandato, pero también, por ejemplo, de la democracia comunitaria en pueblos y comunidades indígenas, donde los que tienen realmente las competencias, las facultades, son los soples. En la medida en la que podamos presentarnos como auténticos organismos orientados a eso, al desarrollo de la democracia, creo que puede quedar más clara la necesidad de nuestra permanencia, pero también la importancia y la trascendencia de nuestra función. Sin que esto necesariamente
implique un cambio en las actividades sustantivas que estamos haciendo, porque, insisto, pues la educación cívica y la formación ciudadana ya la hacemos, ¿no? O sea, eso ya lo hacemos. Pero, ¿cómo se lo presentamos a la ciudadanía? Permítanme decirlo así, de manera que a la ciudadanía le resulte atractivo. Atractivo en el sentido de que digan, pues tienen razón, deben de existir, deben de permanecer, no debe ser solamente el INE, o no deben ser solamente organismos temporales, ¿no? Entonces, el reto de la reforma electoral, yo lo mantendría como un reto que deben enfrentar los soples, pensando, insisto, en que esto se va a volver a presentar. Si no este texto, seguramente uno muy parecido pasada las elecciones del año próximo. Entonces, ahora, alguien que tenga experiencia en el electoral me va a decir, bueno, doctor, pero ese es un reto de siempre, ¿no? O sea, todo el tiempo los soples han vivido con el temor de que los desaparezcan. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Yo lo comentaba, ¿no? Cuando me nombran consejero, ay, qué padre, Vago, felicidades, ya tienes chamba para 6 años, ¿no? Y yo les decía, si no me alcanza la reforma, como le alcanzó a la generación anterior a la mía, que fue la última, nombrada por las legislaturas locales, les alcanzó la reforma. Entonces yo llegué y dije, pues a ver si no me alcanza la reforma. Perdón, permítame un segundito. Yo he dicho que ser consejero o consejero electoral en México es un poco como ser entrenador de fútbol, ¿no? O sea, llegas con la directiva, te contratan y siempre dicen lo mismo, ¿no? Un proyecto a largo plazo y un contrato a 6 años porque queremos construir. Sí, pero perdiste 3 partidos y ya te están corriendo. ¿Y cuál largo plazo? ¿Y cuál contrato? ¿Y cuál mis polainas? Vas para afuera, ¿no? Entonces, ser consejero o consejero electoral en México es un poco eso, porque siempre está la posibilidad de una reforma electoral, donde ya te manden a tu casa, ¿no? O te manden a otro lado, pues, depende de dónde te quieran mandar, y también si quieres ir. Pero, por otra parte, ni siquiera es algo nuevo, ni siquiera es algo, vamos, le pasó a Luis Carlos Ugalde, ¿no? Pero vamos, ni siquiera es algo propio del país. Le pasó a Kelsen, fíjense de quién estoy hablando. Si le pasó a Kelsen, que no le pasa a Octavio Vado, ¿no? Le pasó a Kelsen, ¿no? Siendo magistrado y presidente del Tribunal Constitucional Austriaco, dicta una sentencia que no le gusta a Adolfus, el canciller austriaco, y cuerda, le reforma la Constitución y lo corren, ¿no? Entonces, bueno, vamos, esa es una realidad a la que los soples siempre nos enfrentamos. Pero no por eso hay simplemente que acostumbrarnos y dócilmente bajar la cabeza y decir, pues con un poco de suerte no me cae la reforma. No, hay que construir un discurso a partir de nuestro trabajo. Claro, estoy pensando en un trabajo bien hecho, ¿no? Construir un discurso que justifique la permanencia de los órganos. Y cuando digo un trabajo bien hecho, digo un trabajo que atienda a los principios de la materia electoral y que tampoco implique doblegarse. Les voy a poner un ejemplo. Hace ya varios años, en el modelo anterior, yo era director de educación cívica. Y ya les he platicado aquí, suena muy bonito, director de educación cívica, ¿no? Seguramente tenía una oficinota, éramos 3 personas en la dirección y se acabó. Es lo que les he dicho, o sea, me tocaba ir por el ponente, llevarlo al hotel, recogerlo, llevarlo al Teatro de la República, comentar su ponencia y luego choferearle para llevarlo a la cena. Así es en los soples, ¿no? Bueno, entonces, tenemos un evento nacional de educación cívica. Me tocó ir a 2, este es uno en particular. Llegamos y veo que el área de educación cívica de ese instituto, porque todavía no era OCLE, era muy grande, tenía 30 y tantas personas. Pero qué padre. Y nos presentan los proyectos, y tienen un proyecto interesantísimo, porque iban literalmente a todas las escuelas del estado a hablar de cuestiones de educación cívica, habían hecho una espléndida coordinación con la Secretaría de Educación Pública local, y entonces había temas específicos del programa que lo veían con sus instructores, los temas que tenían que ver con elecciones y demás. Yo dije, qué padre, ¿no? Qué ambicioso y qué bueno que tengan los recursos, ¿no?
Entonces nos invitan a ir a una de sus actividades. Pues ahí vamos, ¿no? Ya entran al salón, y todo un salón de primaria, ¿no? Y nos llevan, digamos, con uno de sus profesores estrellas, sus capacitadores estrellas, ¿no? Muy bien. Y entrando, lo primero que hace es preguntar, niños, todavía no se hablaba con lenguaje incluyente, niños, ¿saben cómo se llama el gobernador del estado? Y yo dije, con razón, ya entendí. Sí, ya entendí. Sí, ya sé por qué hay recursos. Pues sí, o sea, si llega el órgano electoral a hablar bien del gobernador, pues claro que va a haber recursos. Pero los órganos electorales están para eso, para hablar mal o bien de un gobernante. Yo creo que no, pero a lo mejor ahorita Gerardo me da espléndidas razones. No, doctor, es que se justifica. Bueno, está bien, ¿no? A lo que voy es que no nos podemos defender doblegándonos. Tenemos que defendernos demostrando la utilidad de nuestro trabajo desde una perspectiva social, que sea la sociedad la que diga, es que estos señores, estas señoras sirven, cumplen una función relevante. Bueno, ese es el primer reto. El segundo reto es el de la permanente astringencia presupuestal. Todo el tiempo. Acabo de ir a dar una capacitación a un estado de la República este fin de semana y llegando, bueno, pues tuvo la gentileza el presidente López de platicar conmigo algunas cosas y me comenta, oye, ¿ya supiste de tal instituto? ¿Qué? Sí, ya contrataron las boletas para el año próximo y a mí me brincó mucho y le dije, oye, pero ¿cómo si tú no puedes destinar recursos de un año al siguiente? Y me dice, lo que pasa es que tenían 20 millones que tenían ahí y con eso lo contrataron de una vez y yo, qué cosa tan rara, porque normalmente a los institutos no les sobra el dinero, ¿no? Al contrario, pero qué bueno, y qué bueno que lo que hicieron fue prever algo tan importante como las boletas. Claro, desde luego, el tema presupuestario es uno de los temas más complejos que tienen que tenemos los soples, porque nosotros sí vivimos casi siempre en austeridad republicana, ¿no? Porque normalmente no se cuenta con los recursos o bien el intento de recorte. Hay algunos datos, por ejemplo, que señalan que para este año que estamos, que acuérdense, es un año preelectoral, es un año en el que inician los trabajos del proceso electoral, o sea, no es cualquier año, ¿no? No es cualquier año. Prácticamente solo a 5 OPLES del país le respetaron lo que pidieron en sus presupuestos. Y con todos los demás, tijera, papá, tijera. Alguien me dirá, bueno, doctor, pero es que pues las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Y yo recordaré el caso de un estado hace 2 años, donde literalmente le recortan tanto al Instituto Electoral local que no hay dinero para imprimir boletas. No hay. Entonces, mandan sendo oficio al Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Estatal contesta, pues qué pena, no hay lana porque no estamos combatiendo el COVID. Entonces, cuando vimos esa respuesta, yo decía, ¿y cómo van a ser las elecciones si no hay boletas? O sea, ni para una electrónica, o sea, no hay. Y entonces entra la segunda posibilidad que tienen los soples, que es pues irse al medio de impugnación, ¿no? Irse al juicio electoral y contender contra las legislaturas y los ejecutivos locales ante el Tribunal Electoral para conseguir que les den los recursos. Desde luego es un escenario posible, pero no es un escenario deseable, ¿no? Lo deseable, lo lógico, lo adecuado, yo diría, permítame expresarlo así, lo republicano es que se les proporcione los recursos suficientes y necesarios a los soples para el desempeño de sus funciones. También lo deseable, lo republicano, lo adecuado es que los soples utilicen este recurso, pues, con prudencia y atendiendo desde luego a las leyes de la materia. O sea, tenemos leyes de presupuesto, contabilidad y gasto público, ¿no? Lo cual también se tiene que ajustar a la realidad específica de cada entidad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo organizar elecciones en Sonora que en Aguascalientes. Digo, sé que en ningún lado es fácil y que en todos tiene sus complejidades, pero son distintas, entendiendo simple y sencillamente la extensión territorial, ¿no? Entonces, el segundo gran reto es también un reto permanente, que es el reto presupuestario. El tercer reto es la reconfiguración de las relaciones con el INE. Yo sé que aquí tenemos compañeras, compañeros que han estado en el INE y en los soples,
Y saben que hay veces, y espero no estar revelando intimidades, hay veces que la relación entre el INE y el OPLE no es la mejor, ¿no? Que a veces esto es complejo, difícil, por muchas razones. Vamos a dejar a un lado las razones personales, ¿no? Que pueden ser muy variadas, sino simplemente por la complejidad de nuestra tarea y por la manera en la que está diseñado después de 2014, donde tanto el OPLE como los INES el INE nos intercalamos o compartimos distintas atribuciones. Estoy pensando, por ejemplo, en algo que ha sido tan complicado como el PREP, ¿no? Ustedes saben que el PREP, una mala ejecución del PREP incluso ha originado responsabilidades de consejerías. Y en el PREP colaboran, por un lado, el INE, pero lo ejecutan los OPLES, ¿no? El INE establece lineamientos, hace una supervisión y demás, pero la responsabilidad directa es de los OPLES. El diseño de documentación y material electoral, por ejemplo, algo que no se ve en la ley, pero que en la operatividad es tan complicado, y aquí habrá compañeras y compañeros que me ayuden a precisarlo, como la entrega de los paquetes electorales. Coordinarte con las CAEs y los CAEs supervisores y demás. ¿Cuántas veces nos pasa en un OPLE que de repente llega un CAE, necesito que me abran la bodega? Es que no puedo, es que necesito sacar el paquete, pero es que tengo que, si soy del INE, ábreme la... No, espérate, papá. O sea, te la puedo abrir, pero no así como lo estás pidiendo. Yo tengo que desahogar una serie de trámites o de procedimientos. O compañeros en los OPLES que entorpecen las labores de coordinación con el INE. Yo no estoy hablando de nadie en particular. O sea, no vayan a pensar, el doctor Vado debe estar hablando de tal. No, no estoy hablando de nadie en particular. Estoy hablando de lo compleja que es esa relación. Y eso exige mucha inteligencia emocional por parte de las compañeras y compañeros del INE, pero también de los OPLES. Mucha inteligencia emocional. El INE no es, repito, no es el jefe de los OPLES. Los OPLES no son subordinados del INE, son órganos que tienen que trabajar en conjunto para sacar adelante la corresponsabilidad que tienen de las elecciones locales, donde son corresponsables y donde tienen facultades y atribuciones previstas en la Constitución, ¿no? Que cuando alguno ha intentado ir más allá de lo que le toca, pues ha tenido que llegar al Tribunal Electoral y decir, bueno, este acuerdo, esta resolución excede tus facultades, no se puede, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se tiene que partir de eso para ir construyendo. Pero me parece observar que con la nueva integración del INE, como que parece que se presenta una lógica distinta. ¿Saben dónde fue muy evidente esto? En el día de la jornada electoral en Coahuila y en Hidalgo. ¿Por qué estoy pensando tanto en Hidalgo? Es de querer ir a comer pastes, yo creo. Coahuila y el Estado de México, ¿no? Tradicionalmente, ¿qué hacía el INE? El Consejo General sesionaba ese día, ¿no? Y escuchábamos ahí las quejas, los señalamientos, los planteamientos de los partidos políticos. ¿Y ahora qué hace el INE? Voluntariamente dice, no vamos a sesionar. Que sesionen los consejos locales, que sesione el OPLE, pero nosotros el Consejo General no, porque no es una elección federal. Sin embargo, ustedes vieron cómo no sesionaron, pero estuvieron al pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvieron las tomas y todo esto, que estaban ahí en una sesión? O sea, no estaban en sesión de consejo, pero estaban viendo qué estaba pasando. Y había gente que estaba incluso observando las elecciones desde el extranjero. O sea, no se lavó las manos, no aventó su responsabilidad. Le cedió el foco y el protagonismo a los OPLES. Qué interesante. Ese es un mensaje muy potente, ¿no? Ese es un mensaje muy potente. Vemos la nueva integración del INE después de esto y podemos observar no solo en esta última designación, o sea, no solamente en las últimas personas designadas, sino en la gran mayoría de quienes están ahora en el INE, provienen de OPLES o de órganos electorales locales, ¿no? De Tabasco, de Oaxaca, de Michoacán, de Ciudad de México, de Sonora. Y entonces, vemos una mayoría ahora de consejerías que tienen experiencia en el INE desde lo local.
para las cuales esto que estamos platicando no es extraño, para las cuales la astringencia presupuestal no es extraña, para las cuales las presiones de las gubernaturas o de las legislaturas locales no son extrañas, para los cuales el tomar ciertas acciones afirmativas, híjole, te exponía a un señalamiento muy crítico en lo local. No, nada de esto les es extraño. Y eso me hace pensar, esta es una hipótesis, ¿eh? Igual y ahorita Edilia me da razones para pensar lo contrario, pero me hace pensar en que la relación entre entre el INE y los soples va a ser distinta. Y lo digo, insisto, sobre todo a partir de este gesto, porque es un gesto, ¿no? Y bien decía Reyes Heroles, la forma es fondo, ¿no? Claro que la forma es fondo. Este gesto del día de la jornada electoral de decir, ustedes van, acá estamos nosotros, nos vamos a apoyar, ¿no? No nos estamos lavando las manos, estamos presentes, estamos trabajando, pero los de las sesiones son ustedes. Ahora sí que, como dice uno cuando están aprendiendo a caminar los niños, ¿no? Vas solito, ¿no? No te vas a caer, aquí estoy atrás, no te vas a caer, pero vas solito, o sea, tú eres quien tiene la responsabilidad. Entonces, ahí tenemos ese reto de la reconfiguración de la relación. Con esto yo no estoy diciendo que haya sido mala, ¿eh? Yo no estoy diciendo que es que no. Lo único que estoy diciendo es que va a cambiar, está cambiando, está siendo distinta. Tendremos que ver cómo se va construyendo. Y eso va a ser muy interesante observarlo también, por ejemplo, en las futuras designaciones de consejerías. Si ustedes observan en las últimas designaciones de consejerías, de alguna manera se habría priorizado personas que venían del Instituto Nacional Electoral. Tendremos que ver cómo se va a manejar en un futuro. Oiga, usted está diciendo que los compañeros del INE no tienen derecho. No, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy siendo descriptivo, ¿no? En los últimos nombramientos parece que permeaba la idea de que las personas designadas venían del INE. ¿Esto se va a mantener? No sé, o sea, insisto, simplemente estoy siendo solamente descriptivo. Sería muy obvio decir que el reto a mediano plazo, a corto plazo, es la organización de la elección. Claro, ¿no? Pero decir que ese es un reto es decir algo que ustedes ya tienen en la cabeza y entonces dirían, pues se aventó una hora hablándonos de lo que ya sabíamos, entonces no tiene caso. Pero sí quiero decir algo. Algunos OPLES, no todos, afortunadamente, pero sí algunos OPLES van a enfrentar el reto en este proceso electoral que arranca este año en los locales, de que les modificaron las leyes locales y les compactaron los tiempos. Uno podría decir, pues eso, ¿por qué va a ser un reto? Porque tienes menos tiempo para hacer las cosas, nomás por eso. Entonces, hay OPLES, por ejemplo, que instalaban sus órganos desconcentrados en febrero, ¿no? Y ahora los tienes que instalar en abril. Oiga, doctor, pero pues no pasa nada. No, sí pasa, porque tienes que capacitarlos. Tienes que, vamos, tú no puedes nombrar hoy y ya mañana están sesionando para aprobar registros si no los capacitaste. O la típica que se han aventado en varios estados, ¿no? O sea, como la lógica es, recortamos el proceso electoral y entonces nos sale más barato. Esa es la lógica. Una lógica que respetuosamente diré, creo que no es necesariamente cierta. Entonces, ¿saben dónde recortan los legisladores locales? En intercampañas. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, tenemos el periodo de precampañas o el proceso interno de selección. Luego, ¿por qué 15 días de intercampañas? No, es mucho tiempo. No. Vamos lo repegamos acá para hacer más corto todo. Que sea una semana, pues no necesitan más, pues nada más es para contar sus papeles. Entonces ahí anda uno explicándoles, mire don diputado, mire doña diputada, es que el periodo de intercampañas es muy importante porque ahí se resuelven los procesos de impugnación, ¿no? Los procesos internos respecto de la designación de candidaturas. Para nosotros es muy importante tenerlos depurados para mandar a hacer la documentación electoral y que efectivamente aparezca el candidato Óscar Juárez Basilio y que no lo hayan bajado y ya no puede aparecer, o tengo que volver a imprimir las boletas para que salga don Andrés Sánchez. No. Ahí vamos a recortar y entonces nos va a salir más barato. Y no es cierto, perdón, pero no es cierto. No es cierto. Pero de repente, no digo que siempre, ni digo que todos, algunas legislaturas locales no son receptivas a esta situación. Entonces, se compactan los tiempos y eso operativamente es muy complicado.
Es cierto, hay cosas que puedes empezar a trabajar con anterioridad, pero hay otras que no. Por ejemplo, boletas. O sea, tú puedes trabajar los modelos de boletas, pero no puedes tener las boletas sino hasta que están los registros. Antes no lo puedes hacer. Y me van a decir ustedes, ay, pero pues, ¿cuál es el problema? Nada más copias y pegas los nombres. No, es que no es tan fácil. ¿Se acuerdan el caso que les platiqué del municipio donde no cabían los nombres en las boletas? Eso no lo sabes sino hasta los registros. Antes no lo puedes saber. ¿Cómo lo prevés? No lo puedes prever, ¿no? Entonces, todo este tipo de complejidades. Y luego tienes el problema de que el INE ya está corriendo en proceso electoral y tú no. Y no puedes empatar, se hace muy complicado empatar las actividades comunes que se tienen que hacer. Entonces, sí, para algunos soples, un reto específico para estos procesos electorales va a ser operar con nuevas leyes que no necesariamente sean las más adecuadas. En algunos estados, yo sé al menos de dos, hay la inquietud ahorita de las legislaturas locales de que ya que se resolvió el tema de la reforma electoral y no pasó, entonces aprobar unas reformas, digamos, fast track, ¿no? Yo tendría mis dudas, pero ojalá si así lo van a hacer, o sea, si ya la decisión es, tenemos que aprobar reformas fast track, ojalá escuchen a los institutos. En algunos casos tienen incluso derecho de iniciativa, incluso en algunos estados hasta los tribunales electorales locales. Pero aunque no los tengan, ojalá los escuchen para valorar su opinión técnica. Es, de verdad, realmente es importante. Y también, tengo que decirlo así, para medir impactos presupuestales. Voy a poner un ejemplo. 2 estados de la República, sus boletas de gubernatura tienen que venir con la foto del candidato o candidata, lo cual en principio es una muy buena idea porque facilita el voto informado, ¿no? O sea, que la gente no se vaya a equivocar y claramente ve por quién está votando. O sea, la idea me parece buena. Pero supongan que yo soy legislador en otro estado y veo eso y digo, pues aquí hay que hacerlo, ¿no? Y lo impulso. Bueno, eso tiene un impacto presupuestal porque las boletas salen muchísimo más caras, nada más por la combinación de colores. Porque las fotos no son en blanco y negro, ¿no? O sea, no son en escala de grises. Entonces, cuando venga el OPLE a decirme las boletas salen en tanto, yo no puedo salir, ay, ¿por qué tan caro? Pues porque usted aprobó que vinieran las fotos, ¿no? Ay, pues es que yo pensé, pues es que no ande pensando, don diputado, pregúntenos, en buen plan, pregúntenos. Y le podemos hacer un costeo y le podremos decir el impacto económico de lo que usted está planteando sale de a tanto, don diputado. Ahora, ¿nos van a dar la lana? Si quieren, hasta le ponemos filerito de oro. Habiendo dinero, no hay bronca. Pero si deben estar muy conscientes que los derechos tienen costos y que los presupuestos de los institutos electorales se van en eso. Si no se puede, si no se dan los recursos necesarios, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Bueno, esos son, digamos, algunos retos genéricos, pero hay uno que a mí me parece muy importante y que es el principal, digamos, que quiero someter a la consideración de ustedes, que es el reto de las acciones afirmativas. En la reforma electoral se establecían 6 acciones afirmativas muy claramente. Jóvenes, personas de la diversidad sexual, migrantes, personas en situación de discapacidad, ay, se me olvidan los otros. Comunidades indígenas y personas afromexicanas, ¿no? Había 6 acciones afirmativas muy claras. Uno podría decir, oiga, doctor, pero faltaban estas, estoy de acuerdo, pero digamos, estaban en ley, ¿no? Ahora que no están en ley, la responsabilidad le llega de manera directa a los soples, que deberán implementar acciones afirmativas. Cabe la posibilidad de que en alguna legislación local ya esté la acción afirmativa en ley, pero normalmente no están en ley y entonces le corresponde a los soples tomar estas acciones. Alguien podría decir, oiga doctor, ¿y si no toman ninguna acción afirmativa? Si se limitan a aplicar lo que dice la ley, y yo diré, ¿qué es esto? ¿2015 o 2023? O sea, al día de hoy sabemos que se tienen que tomar acciones afirmativas.
¿Por qué? Porque derivan, por ejemplo, de obligaciones internacionales del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque derivan de la Constitución. ¿Por qué? Porque derivan de sentencias del Tribunal Electoral. Punto. Hay que tomarlas. O sea, un OPLE no puede decir, aquí no voy a tomar ninguna acción afirmativa. Si alguien de ustedes está en un OPLE y me dice eso, yo le preguntaré, entonces, ¿en tu estado no hay grupos vulnerables? ¿Qué es esto? ¿Suiza? O sea, ¿en tu estado de verdad no hay grupos vulnerables? Evidentísimamente, en todos los hay. Evidentísimamente, en todos tenemos problemas de representación. Evidentísimamente, en ninguno hemos conseguido llegar a una democracia inclusiva. Por lo tanto, hay que seguir tomando acciones afirmativas. Ahora, a lo mejor me quieren introducir en la discusión un elemento más sutil. Bueno, doctor, pero es que los partidos políticos nos dicen que tomemos acciones afirmativas, pero no para las elecciones que vienen, porque ya es muy pronto. Las de dentro de 4 años y medio. Ahorita no. Hay en 4 años y medio. Y yo te voy a decir, hazles caso, y en 4 años y medio te van a decir lo mismo. No, no, ahorita no, ya los tenemos encima, hay para la siguiente, ya hay para la siguiente, ya hay para la siguiente. Ahora, yo no se los tomo mal, pues ellos ahí intentan lo que quieren intentar. O sea, la bronca es que no les compremos la jugada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos humanos, y los derechos humanos hay que materializarlos, si no, no son derechos. O sea, ya no estamos en México 1970 como para decir que son normas programáticas que a lo mejor con suerte ahí cuando sus nietos vivan se les van a aplicar. No, son derechos que se tienen que aplicar ya. Un tercer argumento también sutil. Bueno, doctor, pero ¿no cree que en realidad esa es competencia de las legislaturas? Y yo diré, sí. Claro, las primeras obligadas a decidir acerca de esto son las legislaturas. Ojalá los OPLES no tuvieran que tomar acciones afirmativas. Esto ya viniera definido en las leyes electorales locales, ¿no? Que las legislaturas locales hicieran estudios serios donde determinaran, a ver, aquí en nuestra entidad, estos son los grupos desfavorecidos, los grupos en situación de vulnerabilidad, y estas son las acciones afirmativas a tomar. Ojalá fuera así. Y entonces ya los OPLES simplemente las ejecutaran. Pero la realidad es que no es así. Entre otras razones, porque en ocasiones las legislaturas locales no quieren cargar con el costo político. No, 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 es que como acción afirmativa para tal grupo, no, no, nos lo van a reclamar los votantes. Acción afirmativa, no, 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 no va en contra de la postura del partido, no, 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 mejor eso nosotros no. Y se hacen el tío Lolo, ¿no? O sea, los que ahí les hablan y no toman esa decisión. Entonces, la realidad es que le toca a los hombres. Ahora, anticipo una pregunta que me van a hacer. Oiga, doctor, pero pues, ¿cómo le hacemos, no? Si son muchos los grupos vulnerables. Bueno, quiero presentar con ustedes pues es un documento. Claro, ahorita no nos va a presentar el Word, ¿no? Sino la presentación, digamos, en PowerPoint. Lo que le he llamado una guía para decidir acciones afirmativas desde los OPLES. O sea, ¿se puede aplicar al INE? Sí, pero está pensada desde y para los OPLES, porque insisto, me parece que es el principal reto que van a tener que enfrentar. Bueno, déjenme proyecto. Desde luego está sujeta a las observaciones que ustedes quieran hacer. No lo considero como algo definitivo. Primero, señalar que para tomar una acción afirmativa hay que saber qué es una acción afirmativa. Y claro, ayuda mucho la definición teórica de fulano, tal autora ya lo desarrolló en este libro. Claro, todo eso es muy útil, pero ya tenemos una definición jurisprudencial de lo que son las acciones afirmativas. Entonces, para tomarlas, pues hay que ceñirnos a esta definición, ¿no? Así no nos equivocamos. Es la definición ya jurisprudencialmente tomada, decidida, de lo que es una acción afirmativa. Y aquí tenemos los elementos que se desprenden de esa jurisprudencia. Primero, las acciones afirmativas tienen sustento constitucional y convencional. ¿Vas a tomar una acción afirmativa respecto de un grupo vulnerable? Perfecto, muy bien. ¿De dónde desprendes que hay una obligación constitucional o convencional para tomar una acción afirmativa a favor de ese grupo? Voy a poner un ejemplo. Personas adultas mayores.
pareciera no haber un asidero directamente en la Constitución, al menos de forma expresa, pero puedes basarte en la Ley General de Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero puedes basarte en la recientemente aprobada por el Senado Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, ¿no? O sea, tienes que saber con mucha claridad cuál es el fundamento del que te estás colgando, permítame decirlo así, o en el que estás anclando jurídicamente esa decisión de lo que se requiere. Voy a poner otro ejemplo, la comunidad LGBTIQ. Ahí tenemos sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, ¿de dónde te agarras? De la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, tienes que tener mucha claridad en este punto. 2, es la desigualdad histórica y material la que justifica la decisión de tomar acciones afirmativas. Por lo tanto, si vas a tomar una acción afirmativa, tienes que poder demostrar argumentativamente que hay una desigualdad histórica. Eso quiere decir que no todos los grupos minoritarios requieren acción afirmativa. O sea, pensemos, un grupo minoritario de hombres heterosexuales, adultos mayores, ricos, que sean ingenieros. Pues ya en ese grupo, el único que está es Carlos Slim, ¿no? Ahora, don Carlos necesita una acción afirmativa. Entonces, ojo, no hay que irse con la finta. Grupo minoritario no es sinónimo de grupo vulnerable. O sea, las personas ricas, pues claro, son un grupo minoritario. ¿Son un grupo vulnerable? No. Entonces, tienes que demostrar la vulnerabilidad, ¿no? Histórica, la desigualdad histórica de ese grupo. Es más, lo sabemos, las mujeres no es un grupo minoritario, pero sí es un grupo que ha vivido en desigualdad histórica. ¿Te fijas? Entonces, el criterio esencialmente no es el número, el criterio es la desigualdad. Porque, por ejemplo, en algunos estados, la mayoría de la población es indígena. Ah, pues ahí no hay que tomar acciones afirmativas. No, claro, son la mayoría, pero han vivido en desigualdad. 3, el objetivo de las acciones afirmativas es conseguir la igualdad material. O sea, lo que tú tienes que preguntarte al momento de estar diseñando tu acción afirmativa es, ¿cómo va a servir para lograr una igualdad material? Esta medida, por ejemplo, va a favorecer la representación de estos grupos en desigualdad histórica, va a permitir que algunos de sus integrantes lleguen a los puestos de toma de decisiones. Eso te lo tienes que preguntar. 4, son características de las acciones afirmativas la temporalidad, la proporcionalidad, la razonabilidad y la objetividad. A ver, la temporalidad, ¿no? Normalmente lo que hacemos es tomar acciones afirmativas para un periodo en particular en concreto, o sea, para el proceso electoral 2023-2024, por poner un ejemplo, ¿no? Ese es el tema de la temporalidad. Que puede ser que tengamos que repetirlas en el siguiente proceso electoral. Sí, está bien, pero bueno, tiene una temporalidad. Y tú tienes que demostrar los otros elementos, proporcionalidad, razonabilidad y objetividad. Una acción afirmativa implica favorecer el derecho de una persona que pertenece a un grupo que se encuentra en desigualdad frente a otro de una persona que no se encuentra en un grupo en desigualdad. No sé si me explique. Eso quiere decir que tú tienes que demostrar esa proporcionalidad y tienes que demostrar por qué se justifica. Tienes que dar razones. Tú no puedes simplemente aventar la acción afirmativa y decir, pues se tiene que elegir de los 7 integrantes del cabildo, uno tiene que ser un pueblo o comunidad indígena. ¿Y por qué uno? Pues porque uno, ¿no? ¿Por qué no 2? ¿O por qué no 3? O sea, ¿por qué uno? Y los de enfrente, que no son de pueblos o comunidades indígenas, me estás lesionando mi derecho al acceso a cargos públicos, y ese es un derecho político electoral, por lo tanto es un derecho humano. Y acuérdense, un derecho humano solo puede ceder en frente de otro derecho humano. ¿Eso cómo lo demuestras en tu acuerdo? Tienes que hacer un ejercicio de proporcionalidad. Oiga, ¿usted me está pidiendo que en mi acuerdo de mi OPLE haga un ejercicio de proporcionalidad como el que hace la Corte en su sentencia? Sí, de hecho eso es lo que te estoy pidiendo. ¿Para qué? Para que cuando tu acuerdo llegue impugnado a sala superior o a sala regional donde corresponda, que seguramente te lo van a impugnar,
llegue sólido. A ver, así determiné que este es un grupo vulnerable, así determiné que estas son las medidas adecuadas. Este es el impacto que tiene, por ejemplo, en el grupo de los hombres blancos heterosexuales, que no es un grupo vulnerable. Y aquí está la racionalidad. Ah, me estás dando razones. No simplemente me estás diciendo, pues uno. ¿Y por qué uno? Pues porque uno. No, perdón, eso no. Tienes que dar razones. Oiga, doctor, pero es que no hay una especie de racionalidad automática o lógica a favor de las acciones afirmativas, y yo te diré no. Tienes que decir el por qué. Tienes que decirlo. Por último, las disposiciones constitucionales y convencionales obligan a las autoridades a decidir y ejecutar acciones afirmativas que tengan, este es el objetivo, por efecto real, revertir la desigualdad histórica de los grupos sociales postergados. ¿Cómo tu medida realmente va a revertir la situación de desigualdad histórica? Lo primero que tienes que tener claro es que existe esa desigualdad, ¿no? Si la desigualdad no existe, ¿cómo la reviertes? Tienes que probar la existencia de la desigualdad. ¿Quiénes son los sujetos obligados para tomar acciones afirmativas? La verdad es que son tres. En primer lugar, las autoridades legislativas. Por eso, con independencia de si nos gustaran o nos parecieran suficientes o no, era interesante que el Congreso de la Unión, en la reforma electoral, ya definía acciones afirmativas. Claro, la lógica que había detrás era, queremos definirlas nosotros para que no nos las definan después los órganos electorales. Está bien, pero son los primeros sujetos obligados, porque además hay una lógica. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía, a ver, no están tomando acciones afirmativas para personas adultas mayores, pero derivado de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, se tienen que tomar. Y el mismo Senado, porque fue por las mismas fechas, que aprobó la reforma electoral, aprobó el otro convenio. No puede ser que un órgano legislativo quiera y no quiera algo al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo racional? Pues suponer que sí quiere acciones afirmativas a favor de personas adultas mayores, porque si no, no hubiera ratificado el tratado. Suponer lo contrario sería decir que los senadores aplican aquella de no fui yo, fue Patricia, ¿no? Y desde luego no podemos, eso va en contra del principio del legislador racional. Sí, desde luego las autoridades electorales, por ejemplo las locales, de las que estamos hablando, pero también los partidos políticos. También los partidos políticos. Los partidos políticos son instancia adecuada para tomar acciones afirmativas a favor de la representación política, desde luego. Estos son los elementos que tú tienes que acreditar para demostrar que la acción afirmativa que estás tomando es proporcional. O sea, son los elementos del test de proporcionalidad. ¿De dónde lo saqué yo? Del mismo libro que se usa en el tribunal y en la corte, el de Aarón Barak, ¿no? El de proporcionalidad. Ya, es que ahí está la Biblia, ¿para qué? Oiga, es que yo conozco otros métodos que aplican operaciones matemáticas. Bueno, sí, el de Alexi, pero el que se sigue en México no es el de Alexi, se sigue este. Yo soy alexiano. Ok, está bien, aplica el de Alexi. Determinar si la propuesta incide, o sea, la propuesta de acción afirmativa incide o limita de alguna manera prima facie otros derechos. Determinar la finalidad adecuada por la que la medida se legitima. ¿Cuál es la finalidad adecuada, legitimadora de las acciones afirmativas? Pues la democracia inclusiva, ¿no? El favorecer a grupos históricamente desfavorecidos. Verificar la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, o sea, en el análisis concreto y preciso de la medida que se está tomando. Por lo tanto, debemos considerar estos elementos. Primero, que el objeto de la acción afirmativa incida efectivamente, realmente, racionalmente previsiblemente, incida en la igualdad material de las personas, en el grupo que se busca beneficiar respecto al resto de la sociedad. 2, una correcta definición de las personas en cuyo beneficio se toma la decisión. A ver, ¿cuál es el grupo? Porque tú no puedes sacar una acción afirmativa que diga, y vamos a beneficiar a las personas que se encuentran en grupos vulnerables. Ok, ¿en qué grupo vulnerable? ¿No? O por ejemplo, cuando se dice,
tiene la obligación de postular al menos 2 candidaturas que pertenezcan a grupos vulnerables. Ok, ¿cuáles son los grupos vulnerables? No, pues los que haya. No, ¿cómo que los que haya? No, a ver, tienes que definirlos. Pero además te voy a decir otra cosa. Ni siquiera puedes definirlos así como muy genérico. Yo lo que te preguntaría es, en tu estado, ¿cuáles son los grupos más vulnerables? ¿Cuáles son los grupos más necesarios de una inmediata y urgente medida de nivelación? Y entonces viendo las estadísticas, alguien me va a decir, fíjese que en mi estado es la comunidad LGBTIQ. Otros me van a decir, oiga, pues no, en mi estado son los jóvenes. No, mire, en mi estado los migrantes. No, pues en el mío las personas adultas mayores. Eso justifica que, por ejemplo, la acción afirmativa que se toma en una entidad puede ser distinta a la que se toma en otra. Simplemente porque la realidad poblacional y política no es la misma. Entonces, nos vemos en un estado donde, pues aquí a lo mejor hay que tomar una medida a favor de personas adultas mayores. Y vemos la representatividad política de las personas adultas mayores y no, es más, vemos que prácticamente están sobrerepresentados. Ok, ¿y cómo está el grupo LGBTIQ? No. Ah, bueno, ¿no? Entonces, esto requiere un estudio literalmente estadístico. ¿Qué datos tiene la COEPO o la CONAPO? ¿Qué datos tiene el INEGI? ¿Qué información tenemos, por ejemplo, de personas de grupos vulnerables que han accedido a cargos de elección popular? A veces implica construir las bases de datos, porque no se tienen. O sea, hay lugares y hay información que se tiene, hay otra que no. La conducta exigible, así como el sujeto obligado. A ver, miren, esto es como dar una instrucción. A final de cuentas, estás dando una instrucción. Entonces, tienes que ser muy preciso. ¿Qué estás ordenando? ¿A quién se lo estás ordenando? ¿Y cómo debe de cumplirlo? O sea, a los partidos les tienes que decir con mucha precisión 3 postulaciones de grupos vulnerables y los 3 grupos vulnerables son estos, ¿no? Tienes que ser sumamente concreto. La instrucción tiene que ser totalmente precisa, porque si no es precisa, no la van a entender. O si no es precisa, va a terminar siendo inútil para beneficiar al grupo poblacional que estabas buscando beneficiar, ¿no? Entonces, tiene que ser precisa, no puede ser vaga, no puede ser genérica. Tú no puedes decir, postularán personas que integren grupos vulnerables. ¿En qué cargos? Hay en los que puedan. ¿De qué grupos vulnerables? De los que encuentren. No, perdón, ¿no? ¿Te fijas? No puede ser así. Tiene que ser sumamente preciso. Ahora, aquí es evidente algo. Mientras más preciso sea, más cuidado tienes que tener en la proporcionalidad. O sea, más cuidado tienes que tener en la argumentación de esa medida. Por lo tanto, aquí podemos ir encontrando algunas preguntas para esa guía que propongo para tomar acciones afirmativas. Primera, ¿cuáles son los grupos sociales en situación de desventaja en tu entidad? ¿Cuáles son? Te lo pregunto, o sea, no es para que me respondas, pues, o si quieres, pero ¿cuáles son? ¿Ya sabes cuáles son? ¿Ya revisaste los datos? ¿Ya sabes de qué bases de datos te puede servir para tomar esta decisión? Por ejemplo, el INEGI por primera vez en el último censo hizo preguntas acerca de la orientación sexual. Eso no se hacía antes. Entonces, a lo mejor tú me dices, no, doctor, eso no hay base de datos. No, ahora sí hay base de datos. Ahora sí hay. 2, ¿cómo se va a identificar a las personas que pertenecen a esos grupos? Desde luego, con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Para que estas personas sepan que están estas acciones afirmativas a su favor, puedan identificarlas, pero también los partidos políticos puedan, con mucho cuidado, atender esto. Voy a poner un ejemplo. La autoadscripción calificada para efecto de las candidaturas indígenas. ¿Con qué estudios o análisis se puede desprender la existencia histórica y actual de esa desventaja? A ver, acuérdense que la jurisprudencia nos dice, deben ser medidas a favor de grupos desfavorecidos. Ok, es que este grupo está desfavorecido. ¿Por qué dices que es desfavorecido? Que es desventaja, que está en una situación de desventaja. ¿Qué datos objetivos puedes esgrimir para demostrar, en caso de juicio, que ese efectivamente es un grupo desfavorecido? ¿Qué disposiciones del derecho, ya sean constitucionales, convencionales o jurisprudenciales, otorgan cobertura en específico?
Lo platicaba hace un momento, por ejemplo, en el caso de personas adultas mayores, probablemente no lo puedas anclar de forma tan directa en la Constitución, pero sí en un tratado internacional, sí en jurisprudencia de la Corte Interamericana, sí en una ley general. En el caso, por ejemplo, de las personas jóvenes, ¿no? Bueno, hay una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahí puedes anclarlo. O sea, ¿en qué normatividad lo puedes hacer? ¿Qué normatividad de tu estado lo regula? De la cual, por ejemplo, en prácticamente todos los estados hay leyes sobre derechos y cultura indígena. Seguramente ahí hay elementos que te pueden robustecer la fundamentación de tu medida. ¿De qué manera la medida propuesta pretende igualar las condiciones materiales de la población objetivo con el resto de la comunidad? Que ese es el objetivo, romper la situación de discriminación estructural. ¿Cuál es la temporalidad de la medida propuesta? Normalmente es para un proceso electoral. ¿Cómo se sostiene la proporcionalidad de la medida? A ver, ustedes se la saben, ¿no? Con el tema de paridad, esa es clásica. No, es que nos están discriminando a nosotros los hombres. Y ya hay todo un aparato argumentativo de, mire, don, no lo están discriminando, ¿no? Bueno, este aparato argumentativo se tiene que construir para cada una de las medidas. Hay que construirlo. Todo esto tiene que estar en tu acuerdo, ¿eh? ¿Por qué la medida es razonable? O sea, racional, lógica, posible y ejecutable. ¿Por qué la medida es razonable? ¿Es objetiva la medida? ¿O es una medida que la estás haciendo, o es una acción afirmativa que estás tomando como que a la medida para cierta persona, para beneficiar a cierta persona o a cierto partido? Entonces, si se hace así, se está rompiendo la objetividad. ¿Se precisa con claridad qué obligaciones impone la medida o acción afirmativa? Por ejemplo, postulaciones para regidurías. Deberá postular 3 regidurías indígenas. Ok, ¿en los de mayoría o en los de RP? Porque no es lo mismo. Propietarios o suplentes, porque no es lo mismo. Si tú lo dejas 3 regidurías indígenas, ¿sabes qué es lo que van a hacer? Te los van a poner de suplentes en RP y en las últimas posiciones. Pues es que ya cumplí. Ahora, ¿va a tener el efecto deseado de que lleguen a la representación? No. Entonces, esa medida está mal diseñada. ¿Te fijas? Entonces, bueno, se identifican sin lugar a dudas los sujetos obligados. A ver, ¿quiénes? ¿Partidos? ¿Partidos y coaliciones? ¿Partidos, coaliciones y candidaturas comunes? ¿Quiénes? Se otorga un plazo adecuado y razonable para que los sujetos obligados cumplan. A ver, toda decisión de autoridad debe ser una decisión posible de ejecutar. Miren, entre las iniciativas que se dictaminaron para la reforma electoral, había una del PT que tenía un artículo muy interesante, era el 79 de la LEGIPE, si no me equivoco, donde decía que todas las acciones afirmativas se deben de tomar antes de iniciar el proceso electoral. Y yo decía, me parece razonable, porque los partidos lo que buscan es certeza. ¿Qué ha venido pasando con las acciones afirmativas? Que de repente las tomamos al último, ¿no? Ya cuando están casi por iniciar registros. Yo sé, me van a decir ustedes, pero de todos modos los derechos hay que tutelarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué tal que lo haces con más anticipación? ¿Qué tal que con 6, 7 meses de anticipación o con algunos meses de anticipación determinas estos son los grupos respecto a los que hay que tomar acciones afirmativas? Tomas un acuerdo, te lo impugnan, te lo depuran y ya lo tienes claro. Y los partidos también ya lo saben. O sea, lo que se pueda decidir con antelación siempre va a ser mejor que lo que se decida sobre las rodillas. ¿Se precisan las acciones para verificar la ejecución de las acciones obligadas? A ver, ¿quién va a verificar que las postulaciones cumplan con el lineamiento? ¿Los consejos distritales o municipales? ¿El Consejo General? ¿La Junta General? ¿La Dirección de Organización? ¿La Comisión de Organización Electoral? ¿Quién? Alguien, porque tú lo sabes, instrucción dada y no supervisada es instrucción no ejecutada. Se precisan, bueno, se establecen mecanismos de medición del impacto de la acción afirmativa. Este creo que es uno de los puntos que más nos flaquea. ¿Cómo sabemos que una acción afirmativa tomada tuvo efectos positivos?
Ay, pues es que es lógico, llegaron mujeres, ok, llegaron más que antes, llegaron integrantes de la comunidad migrante, ok, antes no había, o sea, necesitas parámetros de evaluación que te permitan, uno, demostrar a posteriori que la medida era necesaria y óptima, y dos, evaluar si tienes que hacer algún ajuste para el próximo proceso. Vuelvo al ejemplo, que postulen en regidurías 3 candidaturas indígenas, ok, y terminan postulándolas en RP en suplencia, ¿no? Y entonces se aplica la regla, se aplica la acción afirmativa y ves que no llegó a buen puerto, que no tuvo buen efecto. Entonces dices, pues eso estuvo mal, pero porque ya la evaluaste, hay que corregirla. Comunidad LGBTIQ. ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina, por favor, para oír otra voz? Adelante, quien quiera. Adelante, José Roberto. Gracias. En la sentencia sub-rec 117-2021, la Sala Superior confirma lo resuelto por la Sala Monterrey. Señala que los artículos 1 y 4 de la Constitución mexicana reconocen el derecho a la no discriminación y, por tanto, la obligación a las autoridades locales de diseñar, regular e implementar programas o políticas públicas que, reconociendo las realidades que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad, tengan por efecto buscar su igualdad material por conducto de medidas especiales o afirmativas. Perfecto, muchas gracias. A ver, permítame un segundito. De aquí podemos observar que hay una obligatoriedad de considerar a la comunidad LGBTIQ para efecto de estas acciones afirmativas, ¿no? Ahora, esta situación implica a las autoridades locales, específicamente en este caso a los soples. Y fíjense cómo la sentencia es muy clara. Lo que se va a buscar directamente es lograr la igualdad material. Aquí estoy citando un caso de sala superior, pero hay otro caso, no lo estoy citando, que es el caso Azul. Es un caso de la Corte Interamericana, donde ya la Corte Interamericana de forma inmediata y directa reconoce a la comunidad LGBTIQ como un grupo vulnerable. Este es un tema muy importante porque a las legislaturas normalmente no les gusta tomar acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBTIQ, como que... Entonces, ¿a quién normalmente le corresponde tomar estas decisiones? Al OPLE. Ahora, evidentísimamente, nadie de esta sala me va a poder decir, no, doctor, en mi estado no hay comunidad LGBTIQ. No, claro que hay, claro que hay. Ahora, ¿ha estado históricamente representada de manera adecuada? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bien, déjenme, aquí hago un ajuste. Decíamos, es un grupo en situación de vulnerabilidad reconocido, comentaba yo, por la propia Corte Interamericana en el caso Azul Rojas Marín contra Perú. Y tenemos datos que les pueden servir incluso hasta para su acuerdo, ¿eh? En la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de 2019, que yo sepa no se ha repetido, pero habrá que ver si en tu estado hay alguna encuesta espejo, realizada por la CONAPRED, se señaló que un 84%, fíjense, 84% de las personas encuestadas consideran que en nuestra sociedad se discriminan las personas con una orientación sexual o identidad de género no normativa. O sea, ahí están los datos. Yo no sé, tendríamos que ver estado por estado, yo no sé qué tanto podamos desgranarlo en tu entidad, pero estoy seguro que debe haber algo muy similar. En el SUBREC 117-2021 se abordó también un tema relevante con esto y se establece que estas medidas que favorezcan a la comunidad LGBTIQ no deben menoscabar la paridad de género. A ver, acuérdense que la paridad es un mandato constitucional. Permítame un segundito, déjenme hago aquí un ajuste. Que la paridad es un mandato constitucional. Por lo tanto, no hay duda, paridad es el 50% de las candidaturas para mujeres. ¿Tenemos que hacer ajustes? Hagámoslo,
pero los tendremos que hacer directamente desde la porción que corresponde a los hombres, ¿no? No en el caso de las mujeres, porque ahí la paridad se debe de mantener. Atender el principio de proporcionalidad, considerando la representatividad social. A ver, una de las preguntas que más me hacen en los soples acerca de las acciones afirmativas es la siguiente. Me dicen, oye, doctor, pero es que pues ya son muchos grupos, ¿cómo le hacemos para hacerles cupo a todos, no? Y mi respuesta es, atiende a la representatividad social. O sea, ¿cuál es el impacto de la población que pertenece a ese grupo? O sea, ¿a qué porcentaje llegan? Y toma eso como un parámetro para la decisión. Ahora, lo que necesitas es tenerlo muy sólido. Ay, pues es que yo creo que tanto. Pues es que un primo una vez me dijo, no, a ver, los datos más recientes del INEGI, los datos más recientes de la Comisión Estatal de Población, o sea, datos duros que puedas hacer valer en tu acuerdo. La obligación de los partidos de postular candidaturas LGBTIQ no lesiona su autodeterminación. A ver, una de las quejas o de las impugnaciones que se presenta contra Sala Superior, contra Sala Monterrey fue, es que me están obligando en contra de mis estatutos y de mi declaración de principios. Entonces lo que dice Sala Superior fue, oye, ¿me estás diciendo que en tu declaración de principios está en contra de una comunidad? Porque, perdón, si me estás diciendo eso, tu declaración de principios es discriminatoria. Y si es discriminatoria, está en contra de la Constitución. Y si está en contra de la Constitución, pues tu partido no debería tener registro, papá. O sea, no. Dice Sala, no. Lo que hay que hacer es que jamás se puede interpretar, no se debe interpretar los estatutos de un partido político de manera que tengan como efecto discriminar, ¿no? O que tengan como efecto, es que me parece aquí algo abajo de que alguien está entrando, tratando de entrar, pero quién sabe quién caramba sea. Y además a mí, ¿por qué me aparece? Bueno, ok. ¿No? Entonces, ¿no? O sea, no se puede interpretar los estatutos de un partido político, estatutos que ya fueron validados por el INE, en un sentido discriminatorio. ¿Se fijan? Entonces, claro, o sea, un partido no puede, o sea, no podríamos tener un partido político que dijera, estoy en contra de tal grupo poblacional, ¿no? Porque ese sería un partido inconstitucional y habría o que negarle el registro o que quitarle el registro. Obviamente, frente a esto, pues ya no dicen lo mismo. Decíamos, la ideología de un partido, ¿no? No puede ir en contra de la comunidad LGBTIQ. Están obligados a observar principios de igualdad y no discriminación. No se puede interpretar la plataforma, por ejemplo, o las propuestas de un partido de manera incompatible con la postulación de personas de esta comunidad. Y el establecimiento de una cuota, además, garantiza la diversidad y la pluralidad. Y nuestro país es un estado multicultural, ¿no? Entonces, desde luego, hay perfectos asideros. Por lo tanto, podemos incluir una 15ª pregunta en esta guía que les estoy proponiendo. ¿Se proponen algunas acciones para que los partidos políticos y coaliciones postulen personas integrantes de la diversidad sexual, considerando, como en todos los grupos, su representatividad social y poblacional? En el caso resuelto en el expediente SUB-REC 53-2021, que versó sobre los lineamientos de candidaturas independientes aprobados por un OPLE, que estableció disposiciones relativas a candidaturas independientes provenientes de comunidades indígenas. Se discutió si el derecho a la consulta indígena operaba en todos los casos o había excepción. Aquí la Sala Superior consideró que la consulta y consentimiento previo es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, pero estimó que no todas las medidas tienen que consultarse, sino solo aquellas que tengan un impacto significativo en la vida o entorno de la comunidad. Entonces, esta no era necesario consultarla. ¿Qué era lo que hacía el OPLE? Daba mayores plazos y mayores facilidades para que hubiera candidaturas indígenas. O sea, lo malo hubiera sido si lo hubiera restringido. Y esto se basó en este criterio de la Corte. Pueblos y comunidades indígenas, en su derecho a ser consultados, el estándar de impacto significativo constituye el elemento esencial. Esto es, puede no ser necesaria jurídicamente o no ser exigible constitucionalmente la consulta si no tiene un impacto significativo. Por lo tanto, sumamos algunas preguntas. ¿Se propone alguna medida relativa a las comunidades indígenas? En caso de que la respuesta sea positiva,
la medida propuesta se trata de aquellos que deben ser precedidas por una consulta, o sea, implica un impacto trascendente, porque si no es así, no es necesaria. Ahora, la realidad es que, aunque no sea necesaria, probablemente siempre sea recomendable. En el caso de los colegiados electorales, también tenemos ya criterios de sala superior, que fue el sub-JRC 1109 de 2021, ¿no? La posibilidad de incluir en la casilla, o sea, en los formatos para quienes quieren ser consejeras o consejeros, incluir la casilla de no binario. Tan, inclúyela, porque hay personas que se identificarán de una forma no binaria. Ponlo allí, no hay ningún problema. Por eso, para el diseño de estos protocolos, el INE, pero también los soples, deben de considerar, primero, cumplir con la integración en los órganos electorales desconcentrados de consejos o comisiones distritales o municipales de los mejores perfiles de manera objetiva, reconocer derechos de las personas no binarias y desde luego entender que la paridad de género no se contrapone con que se incluyan estas acciones. Por lo tanto, una pregunta más para la guía. ¿Se propone alguna acción afirmativa que integre a las personas de la comunidad LGBTIQ a los órganos electorales temporales, tales como las comisiones, consejos distritales o municipales? Y entonces llegaríamos a algunas conclusiones que someto a su consideración. Las decisiones en materias de acciones afirmativas inciden en la calidad de nuestra democracia, sobre todo si pensamos en una democracia que tiene que ir más allá de lo formal y que tiene que ser auténticamente una democracia inclusiva. Los órganos electorales administrativos deben tomar decisiones tendentes a la igualdad material. No hay de otra. Se debe cuidar tanto los aspectos jurídicos como los de la transversalidad. O sea, las acciones afirmativas no deben de tener un impacto negativo en otro grupo desfavorecido. Por eso hablaba yo de esto de tomar en cuenta el peso poblacional y de definir perfectamente las medidas, porque no sea que por favorecer a un grupo desfavorecido, lesiones a otro. Se deben de cuidar entonces, decíamos, los aspectos jurídicos y la transversalidad. Y es muy necesaria una motivación adecuada para sostener la procedencia de las acciones afirmativas. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí, en la parte de la peroración. Desde luego sé que la sesión de hoy ha sido probablemente la más subjetiva que puedan ustedes tener, porque hablamos de los retos para los soples que yo veo, pero a lo mejor Andrés ve otros, a lo mejor Andrea ve otras, a lo mejor José Roberto considera otros. No pretendo en este ni en ningún caso tener la última palabra, sino más bien presentar algunas inquietudes. Ahora, como podrán ver, no derivan solamente de lo que a mí se me ocurrió, sino de lo que observo. Un poco la ventaja de estar en la Escuela Judicial Electoral es que andas por todo el país. Te acabo de regresar a estar dando capacitación en Mexicali, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces observas cuáles son los retos y los temas que tienen por allá, a qué se están enfrentando. Entonces, lo traigo un poco de la observación de lo que veo en los soplis, pero también de lo que surge en las sentencias. Bien, quisiera yo dejar hasta aquí la parte de la peroración, agradeciendo su muy amable presencia, y pasáramos a la etapa de reflexiones, comentarios, apuntes, o en su caso, refutaciones. Entonces, quien quiera empezar, adelante. Aquí en el chat no tenemos mensajes. ¿Quién quiere empezar? Se vale que me digan, no, doctor, ese yo creo que no es un reto. Yo más bien ve esta bronca. No, mira, acá el problema es el crimen organizado. No, yo observo tal situación. O sea, adelante lo que ustedes quieran aportar. Cuando no hay participaciones me quedo pensando que los aburrí o que no fueron temas relevantes. Entonces, pues alguien, aunque sea para refutarme. Adelante, José, luego Edilia y luego Yareli. Gracias. No, sin ánimo de refutar, porque de hecho no es la intención. Yo lo único que preguntaría es, me surge un poco de duda porque es bastante subjetivo el carácter de temporalidad de una medida afirmativa.
Los detractores de las acciones afirmativas aseguran que dejan a un lado la meritocracia en algunos casos por darle espacio a una minoría ruidosa, por ejemplo, pero pues que en realidad ante tantas acciones afirmativas o tan contundentes o con tanto poder, en realidad les están dando como que un espacio de, bueno, órale, te sigo dando chance aunque no te la merezcas. O sea que en realidad es un demérito para su propósito. En ese sentido, también se plantea la cuestión que usted también la planteó de temporalidad. ¿Existe algún rango adecuado para decir, sí, te voy a dar una acción afirmativa o te voy a otorgar una acción afirmativa a ti, grupo vulnerado, durante 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años? ¿Cuándo sigue siendo plausible eso? Gracias, ¿es cuánto? Yo creo que en el caso de las acciones afirmativas electorales, necesariamente tiene que ser a partir de, necesariamente tiene que ser por el proceso electoral. Entre otras razones, porque tenemos que evaluarla y ver si fue la acción afirmativa adecuada. Voy a poner un ejemplo. En algunos de los últimos procesos electorales, lo que han hecho algunos soples, no lo digo como crítica, o sea, es la solución que encontraron, fue decir, bueno, tienes que postular para regidurías al menos 2 candidaturas propietarias que pertenezcan a alguno de estos grupos vulnerables. Y ponían comunidad LGBTIQ, adultos mayores, jóvenes, migrantes, por ejemplo, ¿no? Bueno, migrantes no, ponían estos 4. Hay que evaluar, o sea, porque la idea parece buena, pero hay que evaluar porque a lo mejor lo único que provocaste es que pues, todos postularon jóvenes. Qué bueno, pero los otros grupos, ¿qué pasó? Entonces la tienes que evaluar. Yo creo que eso justifica la temporalidad. En cuanto al otro elemento, lo que yo diría es que Sala lo dijo por referencia al caso de comunidad LGBTIQ y órganos electorales. Ok, claro, tiene que seguir estando la evaluación objetiva de la excelencia y la capacidad de la persona. Sin lugar a dudas, tiene que llegar personas capaces. Pero lo que tenemos que asumir es que esa capacidad se puede encontrar en cualquier grupo, ¿no? En cualquier grupo se puede encontrar. Y yo sé que tú no lo planteas desde lo personal, sino más bien como desde lo que se ha argumentado, ¿no? A mí me recuerda mucho la discusión de 2014 de algunos partidos políticos, ¿no? Es que no tenemos mujeres. Y uno iba a las capacitaciones y uno decía, pues yo vi muchas, o sea, claro que hay. Es que no sé, pues capaz, pues está fulanita que tal cosa, está perenganita, mejor di que no quieres postular mujeres, ¿no? Que creo que es un poco lo que realmente está, pero pues intentan disfrazarlo. Ahora, alguien de aquí podría decir, oiga, doctor, pero pues eso a lo mejor a algunos hombres nos va a postergar. Y yo diré, pues sí, y a todos nos va a pasar. Yo cuando intenté ser magistrado electoral en mi estado, que participo y no quedo, en el estado donde yo vivía en ese momento, yo sabía que en las siguientes 2 convocatorias no iba a poder participar. ¿Por qué? Porque eran para mujeres, ya se acabó. Pero vendrán otras oportunidades y vendrán otros espacios, o sea, tampoco hay que ser aferrados, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, José Roberto. Edilia, te escuchamos. Gracias, doctor. Pues excelente cierre de este diplomado. Muchísimas gracias. Todo estuvo muy bien. Bueno, pues yo coincido mucho con lo que usted comenta respecto, me voy más por los retos de los soples. Y hay algunos retos que ellos tienen que no están, digamos, en sus manos, ¿verdad? Y una de ellas es la designación de los recursos para poder ejercerlos durante el proceso electoral. Y sobre todo usted comentaba algo que es el talón considero, de muchos soples, ojalá sean menos, ¿verdad? Pero en mi estado así ha sido, que es los recursos financieros para poder imprimir la documentación y el material electoral, la distribución, lo que usted atinadamente comentaba, que es la distribución de los paquetes electorales. Carísimo y complejísimo. Y también va de la mano con los mecanismos de recolección de esos paquetes posterior a la jornada electoral. Entonces, el instituto, viendo cómo trabaja, y lo que comentaba usted también, importa mucho cómo se coordina, cómo trabaja el Instituto Nacional Electoral a través de su delegación con el organismo público local. Afortunadamente, aquí en mi estado se trabajó muy bien y pues eso también impactó para que se disminuyera esa visión de que pues el INE es el que siempre tiene que decir la última palabra, ¿no? Bueno,
hay otra parte también, no me acuerdo si fue usted u otro ponente que comentaba durante el diplomado que otra de los retos muy importantes es utilizaba una palabra que es la reingeniería de los procesos. Entonces, sí hay muchos procesos dentro del órgano público local que tienen que mejorarse, y eso sí siento yo que está en las manos de los órganos públicos locales para poder, digamos, ir avanzando y que no sea esa pues una justificación para solicitar en la próxima reforma su desaparición, ¿no? Yo ahí dejaría mi comentario y pues agradecerle a usted y agradecerle a todos los ponentes y también igual a mis compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, he aprendido muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Edilia. Sí, no, a ver, creo que tienes mucha razón en lo que comentas. Es que no es fácil, porque son muchas atribuciones que se traslapan. Y no te puedes enojar, pero tampoco puedes asumir una postura de superioridad, pero tampoco de sumisión. Se requiere inteligencia emocional, porque además también la realidad es que hay poco tiempo para gestionar los conflictos, ¿no? Y hay cosas en las que no te puedes dar el lujo. O sea, a ver, un presidente de un OPLE no puede no hablarse con el delegado del INE. Un titular de un órgano desconcentrado no puede no hablarse con los supervisores del área. O sea, perdón, o sea, no hay tiempo para eso. O sea, no lo hay. Entonces tenemos, sí, por eso yo creo, no le he encontrado la manera, ¿eh? O sea, sé que es un problema, pero para el que no puedo ofrecer solución. Pero creo que un elemento importante en los procesos de selección, ahí debe ser medir la inteligencia emocional. O sea, la capacidad para gestionar la frustración o los conflictos, la capacidad de negociación se vuelve súper importante, ¿no? Y el repetirte mentalmente, ¿no? No es personal, no es personal, no es personal. Muchas gracias. Yareli, creo que había sido tu mano la que estaba levantada, ¿verdad? Adelante. Sí, buenas tardes ya a todos. Sí, únicamente es para apuntar el comentario, o más bien para fijar una postura respecto de las acciones afirmativas de las que comentaba maestro. Y pues yo considero que ya deberían, yo creo que tomarse en cuenta como políticas públicas en todos los ámbitos, ¿no? Porque yo creo que para poder nosotros ya hablar sobre una cultura de igualdad, lo tenemos que ver de todos los ámbitos y no solamente en la materia electoral, ya que el hecho de que, como usted lo menciona, a lo mejor existen algún otro tipo de conflictos que ya trastocan algunas fibras ya de una cuestión más personal, pues esto podría inclusive impedir que se reduzca lo que es estas formas de discriminación, ¿no?, a determinados grupos. Entonces, considero que para que se pueda llegar a una verdadera igualdad sustancial, se debe ya de tomar como una política pública y esto pues desde el ámbito de cada una de competencia de cada uno de los órganos y sobre todo conociendo el contexto de cada uno de los lugares, ¿no? Porque lo que ha sucedido mucho es el tema de que no se conoce perfectamente dónde están asentados lo que son los grupos indígenas, por ejemplo, o reconocidos, mejor dicho, reconocidos lo que son los grupos indígenas. También el tema de la cuestión de género, pues son unas cuestiones que yo creo que han sido muy finas al grado de que pues pudiera yo decir hoy soy mujer y el día de mañana ya me siento hombre, y a lo mejor algún compañero puede decir, no, yo también, y para poder ajustarme a los mismos derechos que tiene la compañera, pues, o la igualdad a lo mejor, pues yo quiero que se me reconozca como tal, ¿no? Lo cual ha sucedido, o inclusive también esto pudiera llegar a impedir, pues, que se haga esta reducción en cuanto a los temas de discriminación, ¿no? La igualdad de género yo creo que es uno de los temas que de mucho se habla, pero que poco se aplica, porque a veces también el hablar de estos temas es colocarlo en un plano en donde se tienen que también tomar en cuenta los usos y costumbres.
y también llegar a buscar esa armonización entre una cosa y otra, surge un conflicto y tenemos lo que es un retroceso. Entonces, hablar de una cultura en cada uno de, ya sea lo mejor de los ámbitos de la sociedad y sobre todo, como ya lo mencionaba, conocer el contexto social, el saber qué es lo que está sucediendo en un núcleo para poder tomar una acción o poder actuar de una forma coherente con esas acciones afirmativas y sobre todo sin transgredir ningún tipo de derecho en ningún ámbito de la vida, ya sea social, económica, política, cultural, ¿no? Pero por eso sí quise reducir mi comentario a que no solamente se debe de ver en materia electoral, sino que en todos los órganos como una política pública. Y sobre todo agradecerle, maestro, por la ponencia y por los aportes, ¿no? Del conocimiento que al final nosotros tenemos que estar actualizados en estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yareli, por lo que a mí toca. Y coincido, sí, a ver, desde luego, debería ser un tema de políticas públicas, sí. Y que debería ir más allá de lo público, ¿no? O sea, al ámbito empresarial, por ejemplo, pero luego se espantan. Adelante, Oscar. Gracias a todos, buenas tardes. Nada más quería comentar que sobre los temas de presupuesto para las instituciones electorales, a mí me parece que habría que ver a otras instituciones que han llevado a cabo procesos, pues ya durante más tiempo. En este caso, yo insisto, por ejemplo, la Universidad Autónoma Chapingo lleva eligiendo a su rector mediante voto universal desde, ya tendrá como 50 años, y de igual forma, plebiscito en todo ese proceso. Entonces, yo considero que sí hay mecanismos, pero de pronto como que no son los que están muy institucionalizados, por decirlo así, ¿no? O sea, en las universidades, bueno, general, o no es el modelo de democracia que se tiene, ¿no? En todas las demás instituciones. Entonces, les decía, más o menos 50 años y sigue. Entonces, yo considero que sí existen otras formas, otros modelos y que no necesariamente están basados en el dinero. O sea, es más como un ejercicio, como una cultura de que se deben de realizar esos procesos. Se hablaba mucho, por ejemplo, se sigue hablando mucho del TEC. Yo soy de una comunidad indígena. Igual, nosotros lo eliminamos porque se utilizaba mucho para que, pues, el presidente en turno, presidente municipal, se apropiara de todo el recurso, y curiosamente, para la gente indígena no hay presupuesto, y para otros niveles de gobierno siempre hay presupuesto. Entonces, habría que pensar cómo es posible que para algunos sí se pueda, el tequio se trate como de beatificar, y que para otras personas incluso decirles vamos a reducir un salario y de forma inmediata, o sea, no, pues eso es inconstitucional, y que incluso se pudiese considerar en un discurso político como hasta trabajos forzados o esclavitud. Yo considero que en ese sentido sí se debe de homogenizar esas situaciones, ¿no? No puede, yo considero que no puede existir una democracia en un México en el que, por un lado, incluso desde las propias instituciones académicas, al tequio se le considere muy bueno, pero nada más porque no genera, más bien porque no pide recursos, ¿no? Más bien yo lo veo como una ausencia del Estado, así como las autodefensas, las policías comunitarias, ¿no? Y en ese sentido como que se les ve con buen ojo, pero habría que ver realmente la problemática que existe detrás de toda esa situación. Muchas gracias. Gracias, Oscar. No quiero comentar mayormente lo que tú dijiste porque es un comentario y no una pregunta, pero sí permíteme decir algo. Algo que remarca lo que tú acabas de decir es que entendamos que lo electoral no es académico.
son cuestiones prácticas. Yo lo he dicho, o sea, cuando la gente no puede votar porque, no sé, no está la marcadora de credencial, lo que sea, tú no lo resuelves diciendo, mire, déjeme, le digo que aquí en este libro se dice, me vale madres. Son problemas prácticos, estos no son problemas académicos, y hay que entenderlos desde eso, no desde una construcción académica, sino desde una realidad social. Gracias, Oscar. ¿Quién más? Bueno, no siendo así, son prácticamente las 12:45, daríamos por concluida la sesión y desde luego el diplomado, agradeciéndoles desde luego que sigan confiando en la Escuela Judicial Electoral, que vean las nuevas opciones de diplomados que acabamos de sacar, 3 diplomados nuevos, un diplomado en justicia electoral local, 2 diplomados prácticos, uno en procesal electoral y otro en PES, pues buscando sacar temas que les puedan resultar interesantes, ¿no? Les agradezco mucho y pues ojalá nos sigamos encontrando en estas actividades académicas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente día. Un gusto. Hasta luego, muy buen día. Hasta luego.